Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Short Time. Efectivamente, un breve tiempo para reflexionar. Es una aventura maravillosa compartir contigo cada semana este rato para que te pare en tus caminos y puedas reflexionar, algo que brilla por su ausencia hoy día. Todo es impulso, 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 actuar, actuar, y necesitamos pararnos y que nuestras neuronas trabajen y reflexionar y asimilar todos los cambios que se están produciendo, que no son pocos. Bueno, sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en nuestra querida radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca al Señor, y que el programa está producido por las Iglesias del Monte, a las cuales le damos un fuerte abrazo, y también la realización al Proyecto Vida, que es el que está cada día trabajando para que este programa se actualice y sea lo más atractivo posible. Bueno, CEMA y Frapan son los que respaldan espiritualmente este programa y la emisora. Frapan, ya sabéis, Fraternidad de Pastores de Málaga, y CEMA, Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Bueno, dicho esto, quiero presentaros a alguien que ya conocéis de tiempo. Es nuestro doctor en Historia, Juan Manuel Quero. Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Encantado de Contento de tenerte estar aquí. contigo. Yo también. Muy bien, comentábamos antes del programa cómo él, como veía como historiador, todos los cambios que están habiendo, y el COVID y el post-COVID y la nueva normalidad, y estábamos haciendo una reflexión interesante que quizás lo plasmemos en un programa, ¿no, Juan Manuel? Sí, podría ser, ¿por qué no? Bueno, pues hemos hecho un repaso, llevamos ya el 10º programa, si no recuerdo mal, de la historia de la Iglesia. Hemos visto los avivamientos en la época de Cristo, hemos visto Pentecostés, hemos visto qué pasaron con los padres apostólicos, haciendo memoria, hemos visto la alta, media y baja edad media. Vamos, me estoy haciendo ya un historiador, Juan Manuel, contigo, ¿eh? Muy bien, eso está bien. Y ahora vamos a ver la edad moderna. Por fin entramos Ajá. ya en algo que nos suena más familiar, ¿no? ¿Esto tiene más que ver con Sí. nosotros? Ya vamos a ponernos modernos. Muy bien, porque la iglesia siempre ha estado, a veces más visible, a veces más invisible, pero que bendito sea el nombre del Señor, que la Biblia dijo que nadie destruiría la iglesia, que permanecería, ¿no? Ahí está, y ahí se ve, y ahí se constata, y se sigue escribiendo sobre ello, claro que sí. Bueno, pues explícanos para empezar ya y que tú puedas ya extenderte y compartir, explícanos qué es la edad moderna. Bueno, la edad moderna es un cambio importante, porque efectivamente, como tú muy bien has resumido, estábamos hablando de las diferentes etapas de la Edad Media, que es un tiempo muy extenso, de prácticamente 1000 años, que por eso hemos estado ahí hablando Joder. de la Alta Edad Media, Plena Edad Media, la Baja Edad Media, y con todo ello entramos a la modernidad. Y bueno, cuando entramos a la modernidad estamos hablando ya de que hay un cambio fundamental en la estructura, la forma de pensar, en la política, pero sobre todo espiritual. Y es lo que yo creo que es importante que tengamos en cuenta. Pues claro, lo que es la Edad Media, comentábamos que desde el 476 a 1492, que son 1000 años. Por eso hemos tenido varios programas y hemos sido así. Esta edad moderna no es ya tanto tiempo, porque estamos hablando desde 1492, que es cuando empieza, hasta la Revolución Francesa, que sería en el año 1789. Y bueno, quizás podemos verlo mejor en esta parte que también recoge las distintas etapas. Ahí resalto en amarillo la edad moderna, en este caso la fecha se pone el autor, que lo he mantenido, de este cuadro, en vez de dar el año 1492, da el año 1648. Es decir, después de la guerra de los 30 años y demás. A veces se juega con diferentes fechas, pero la más general y más conocida es la del 1492. Porque coincide, Juan Manuel, con el descubrimiento de América y se toma esa fecha Efectivamente. histórica, ¿no? No solamente coincide con el descubrimiento de América, sino que también
va a coincidir con otras muchas cosas. Una de ellas que es fundamental, aunque parece que es una invención pues yo qué sé, que se hace una máquina y ya está, pero es que ese año también es el invento de la imprenta de Gutenberg. Y esto va a dar oportunidad, como vamos a ver, a que se dé un conocimiento mucho más amplio y más universal y que la sociedad cambie en ese sentido. Por otro lado, creo que es importante, voy a dejar ya de compartir pantalla, simplemente voy a poner este cuadro, que la edad moderna, yo creo que está también muy marcada por la palabra de Dios. De hecho, la aplicación de la Biblia en ese tiempo tan especial es lo que, porque la Biblia es moderna, es lo que va a hacer que el mundo se modernice de una forma diferente que va a llegar hasta nuestro tiempo. Es decir, los principios bíblicos son principios que traen modernidad. De hecho, esa modernidad de ese modelo nuevo, distinto, es el que la misma Edad Media estaba trayendo. No hace mucho estábamos hablando de todo esto y hablábamos de los precursores de lo que sería la Reforma Protestante del siglo XVI, que está ahí precisamente con prácticamente la entrada del Renacimiento. Y esos pre-reformadores o precursores de la Reforma, como Hus, Wycliffe, Savonarola, están ahí, están en el tiempo justo del Renacimiento del siglo XV, que luego en el XVI es cuando vamos a entrar ya en lo que tiene que ver con la Reforma Protestante. Pero todo esto se está cociendo de alguna forma a la luz de la palabra de Dios en el siglo XV, que es el tiempo del Renacimiento. Es decir, la Edad Moderna comienza con un Renacimiento que si bien nosotros somos, a ver, los historiadores somos muy dados a dar fechas y a pues, poner las etapas así en diferentes cajones y demás, pero todo esto está muy fluido, no se puede dividir exactamente, ¿no? Entonces, pues cuando hablamos de modernidad, estamos hablando de todo esto. Es un momento en el cual ocurren una serie pues, de descubrimientos, el descubrimiento de América, que se da también en el año 1492, pero hay un redescubrimiento también de la forma de razonar y todo eso, y que mira al pasado, y por eso se habla de renacimiento, porque tiene que ver con el renacimiento de los clásicos del tiempo del Imperio Romano, de la filosofía de aquel tiempo, de los filósofos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que, mirando al pasado, mirando al Renacimiento, viendo la importancia de que cada uno pueda buscar por sí mismo aquello que es bueno para su vida y no aceptar las cosas como eran impuestas en la Edad Media, sino que había que pues, en libertad poder razonarlas y entenderlas y aceptarlas, es que se da ese renacimiento. Una pregunta, Juan Manuel, porque hablamos de renacimiento, de un planteamiento humanista, ¿no? Donde se rescatan los filósofos antiguos y se reflexiona. Pero la Iglesia Católica tenía mucho poder entonces. ¿Cómo se permite o cómo se conjuga esa fuerza que tenía la Iglesia Católica? Porque ya sabemos que los reyes católicos y después Carlos I, Felipe II, la Iglesia Católica era la sombra. ¿Cómo se produjo esa libertad en el Renacimiento de libertad de pensamiento en un medio tan hostil y opresivo? Bueno, pero precisamente por esto hay una revolución. Es decir, por un lado, se habla incluso cuando hablamos de la Reforma Protestante, se habla de la Reforma Magistral y por otro lado de la Reforma Radical. Y la reforma magistral tiene que ver con toda la enseñanza, con todas las confesiones que se plasman, con todos los escritos que se hacen, pero la reforma radical es cómo se aplica todo eso. Y se tendrá la guerra del campesinado, los campesinos entendiendo que tienen que asumir
en libertad individual sus propios derechos y que tienen que buscar lo que Dios tiene para sus vidas y que no es algo que viene dado, porque el concepto medieval, que tú eres campesino porque es lo que Dios quiere, es la orden en la que tienes que estar y los señores son los señores porque es Claro. donde Dios los ha puesto. Y cada uno tiene que aceptar las cosas porque sí. Claro, cuando se empieza a mirar al pasado, empiezan a surgir una serie, y vamos a hablar un poco de esto, que yo creo que también es importante en un momento, cuando empieza a surgir la idea de que cada uno tiene que buscar según su necesidad y según lo que entiende a sus propios, digamos, destinos, y teniendo en cuenta también la posibilidad de creer en Dios, no la imposición, sino la posibilidad de que tú creas o no creas, entonces las mismas estructuras sociales cambian, porque los campesinos que estaban sometidos a los señores y que estaban explotados, dicen, no, no, esto no puede ser. Y de hecho, las enseñanzas de Lutero enfatizarán esto, hasta tal punto que a él se le intenta involucrar totalmente en esta reforma radical de los campesinos para que las cosas cambien de esa injusticia pues, de explotar, de hacer una diferenciación entre unos una clase más baja, otros una clase más alta, se dé un sentido más de igualdad. Esto va a crear una serie de situaciones que va a ir cambiando la estructura económica e incluso las fronteras, en fin, con otros muchos motivos. Claro, estamos resumiendo porque se dan muchas cosas Claro, en este claro. tiempo de Una Renacimiento. pregunta, Juan Manuel. Entonces, ¿podemos decir de alguna manera que la reforma fue la gota que colmó el vaso? Es decir, Lutero lo que hizo fue destapar la caja de Pandora, que ya se estaba cociendo socialmente esa revolución de pensamiento, ese por qué tenemos que aceptar nuestra condición, podemos mejorar. Digamos, Lutero de alguna manera encauza todo esto porque después se lía en Europa. O sea, con Lutero no es simplemente que se descubre las vergüenzas del Vaticano en aquella época, sino que es que se divide en dos: el norte, los pueblos germánicos, que un poco apadrinan a Lutero, y el sur católico. O sea, fue un cisma muy grande en Europa, ¿no? O sea, fue grandísimo lo que ocurrió. Sí, sí, pero en medio de todo esto no es Lutero. Ni siquiera yo diría que Lutero fue la gota que colmó el vaso, como siguiendo el ejemplo que tú dices, sino que había muchas personas alrededor de Lutero. De hecho, eh, antes de que Lutero clavase sus 95 tesis, y que se diera pues en ese sentido como una especie de proclama que hiciera la diferencia, había otros que ya habían también escrito tesis y que habían sido excomulgados, como Karlstadt. Karlstadt es un teólogo también de la orden agustina, como Lutero, que escribió 176 tesis sobre lo que estaba ocurriendo. Eso fue antes de que Lutero lo hiciera, es decir, y fue excomulgado igual que Lutero por el Papa León X, ¿no? Es decir, que no fue Lutero solamente, sino que ahí hubo pues una conexión de muchas personas que con todo lo que derivó de la Baja Edad Media, de todos estos precursores que ya iban enseñando, iban traduciendo fragmentos bíblicos, etcétera, etcétera, llegaron hasta este punto. Pero la verdad es que yo, cuando hablo del Renacimiento, me gusta hablar también del renacimiento de la Biblia, porque hay un redescubrimiento de la palabra de Dios y eso trae un avivamiento. Es decir, en medio de todas estas necesidades de cambios, de que la estructura empiezan a tambalearse, de guerras incluso, de situación pues bastante tensa, la palabra de Dios tiene un valor importante. Y yo creo que es el renacimiento de la Biblia. En 1492 ya se habían hecho traducciones parciales, pero cuando se descubre, cuando se inventa, perdón, la imprenta, lo primero que se imprime es la Biblia. Claro. Y la Biblia empieza a imprimirse y empiezan a, no solamente la Biblia, sino otros libros que desde la perspectiva humanista, de la filosofía
del humanismo, tendrán porque en el humanismo de aquel tiempo de lo que se escribe mucho es de religión. Y se sopesa mucho lo que está ocurriendo en la Iglesia Católica y la necesidad del hombre. Y ahí está Lutero y ahí están pues, muchos de los precursores y posteriormente de estos reformadores de lo que se llama la Reforma Magistral, que irán enseñando todo esto. De todas formas, sí es verdad que, en fin, habría que valorar ciertas cosas, porque yo cuando hablamos de reforma protestante, yo creo que eso habría que revisarlo. Porque, ¿qué es? ¿Una reforma o un avivamiento? Uh, habría que ver exactamente de qué estamos hablando. Hay una fecha que podemos usar para decir que aquí empieza una reforma y ya está. Nosotros solemos el día 31 de octubre celebrar el Día de la Reforma Protestante, porque fue el día de Todos los Santos que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Pero como decía antes, ya había otros que habían escrito otras tesis y que la habían repartido, ya habría otros, muchos que habían dado incluso su vida, que habían sido quemados en la hoguera y que estaban ya con todo ello. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que está habiendo, por un lado, un avivamiento. La palabra de Dios se está dando a conocer. Y de hecho, podemos ver que ese avivamiento es algo que no ocurre de una forma... pues, es que un avivamiento no es algo que ocurre en un momento así y ya está, sino que hay una serie de elementos que se conjugan. El elemento de la necesidad, el elemento de buscar a Dios, el elemento de darse cuenta que uno por sí mismo que el sistema no funciona, que tiene que haber algo más, y Dios está ahí en medio, la palabra de Dios tiene su relevancia, y en medio de todo eso las cosas empiezan a cambiar. Por eso yo hablaría del renacimiento de la palabra de Dios también en ese sentido, porque ¿quién podía leer la Biblia? Claro, En qué aquel tiempo. interesante. Estás diciendo algo muy, muy, muy interesante que a mí me está revolucionando, porque es verdad que la reforma fue un avivamiento y como tú dices, no empieza en el día tal, en el minuto tal, sino que son distintos focos, porque Gutenberg y Lutero no estaban de acuerdo, sino que por un lado Gutenberg, por otro lado Lutero, por otro lado otros prerreformadores estaban ahí. O sea, que Dios estaba levantando foco y al final eso se une en una gran hoguera que es un avivamiento, qué hermoso. Nunca lo había visto así, pero la verdad... Pero es que además yo creo que la Biblia, como siempre, seguirá siendo impulsora pues, de lo que tiene que ver con los cambios, porque es la palabra de Dios, es lo que Dios nos ha dejado para guiarnos y transformar nuestras vidas y transformar este mundo. Por eso, en ese sentido, y algunos hablan de la reforma también en esos términos, porque uno de los que han estudiado la Reforma Protestante y una de las frases conocidas que dejó es la Iglesia reformada siempre reformándose según la palabra de Dios. Es decir, bueno. y esa es la constante. Es como el avivamiento es algo constante que necesitamos en nuestra vida, en épocas determinadas se da con más fuerza, pero es algo constante. Es igual que la palabra amén. La palabra amén, fíjate que es una palabra que utilizamos mucho cuando se está orando y decimos amén, es una palabra contextual, porque muchos dicen, bueno, la palabra amén significa así sea. Bueno, así sea o así es. Porque si decimos que Dios es bueno y decimos amén, no significa así sea, sino que así es. Claro, no es un deseo, es una afirmación. Por eso es una palabra contextual, que dependiendo de lo que se está diciendo se entiende de una manera u otra. El avivamiento es lo mismo, es algo constante y que se aplica de una manera contextual dependiendo de las necesidades que hay, de lo que el hombre está viviendo, de lo que estamos en estos momentos percibiendo. A veces yo creo que hay cosas que aclarar porque nos liamos cuando intentamos ser muy rígidos en cuanto a explicar qué es la reforma protestante o cómo ocurre un avivamiento en la modernidad. Y hay cosas que yo creo que se han enfatizado que no están bien, porque debemos de tener ese fluir en nuestra mente y en nuestra forma de entender
pues eso, de Dios tocando vidas, del Espíritu Santo en medio de toda la realidad. Muy pocos historiadores, cuando hablan de la Reforma Protestante, del Renacimiento, y donde se da la Reforma Protestante, hablan del papel del Espíritu Santo. Muy pocos, muy pocos. Y es importante que recordemos el papel que tiene el Espíritu Santo en esta época. Tenía aquí una cita que estaba buscando, que es de un teólogo que se llama José Luis Velasco Medina. Él diría, fíjate, el viento reformador del Espíritu Santo y cristianos comprometidos con la palabra de Dios hicieron posible la Reforma Protestante del siglo XVI. Pero ahí está el Espíritu Santo obrando en las personas. Es lo que tú estabas diciendo, que Gutenberg inventara en ese momento la imprenta y que la Biblia fuese el primer libro que se imprimiese, aunque fuese en latín, aunque fuese la Vulgata, pero es que eso luego iba a conllevar un movimiento, pues eso, filosófico incluso, donde habría personas que estarían muy relacionadas con esos reformadores. Pico de la Mirandola, por ejemplo, era un filósofo renacentista que dejó un manifiesto también muy importante de lo que realmente era el Renacimiento y todo ello. Pues él era amigo, que era un filósofo, quizás pues como la mayoría de aquel tiempo que estaban cerca de la Iglesia Católica, él era muy amigo de Savonarola. Y su sobrino era un discípulo que le seguía, vamos, a todas partes. Y sin embargo, este hombre, que era un filósofo, es el que ha dejado uno de los manifiestos más claros de lo que era el Renacimiento. ¿Y de qué hablaban? Pues hablaban de temas que tenían que ver con la libertad del hombre, pero por otro lado, de la realidad de Dios. Porque en la Edad Media se decía que todo tenía un sentido teocéntrico, pero claro, lo que hacían era aprovecharse de ese término que viene a significar que Dios tiene que ser el centro de todo y no llevarlo a la realidad. Es decir, el campesinado tiene que ser así porque Dios lo quiere, y eso es una explicación teocéntrica. Claro, estos hombres dijeron, no, Dios tiene otra forma de actuar. Y en donde nos ha puesto, pues las cosas son diferentes. Claro, ahí la Iglesia Católica reaccionó en contra. Por ejemplo, Copérnico. La Iglesia Católica entendía que la Tierra tenía que ser el centro del universo. ¿Por qué? Porque Dios la había creado. Y eso era una forma teocéntrica de explicar las cosas. Claro, llega Copérnico estudiando que incluso Pico de la Mirandola también hablaría de todos estos temas de la astronomía y de cómo iban los planetas y cómo se tenían que entender. Llega Copérnico y dice, no, es que la Tierra no es el centro, es que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces el Sol está en el... ¿Cómo? Eso no puede ser, nosotros tenemos que estar en el centro del universo. Claro, y lo persiguen a él, era Galileo Galilei, en fin. Todo lo que tenía que ver con ese sentido de que el hombre podría reaccionar en libertad y que Dios lo había puesto ahí, llevaba a una forma de entender las cosas muy, muy diferentes. De hecho, el humanismo yo creo que dará a la Reforma Protestante un ingrediente sin el cual sería muy difícil entender cómo ocurrió la Reforma y cómo Dios hizo ese avivamiento, porque como tú decías, está todo muy entrelazado. Claro. Entonces, ¿la Reforma realmente aprovechó la ola del Renacimiento? O sea, como hemos dicho, un avivamiento donde el Espíritu Santo va dirigiendo de forma desigual, porque Dios escribe recto en renglones torcidos y nadie es capaz de ver una panorámica perfecta de lo que Dios va a hacer, pero Dios va haciendo cosas y en esa ola de la Reforma, donde el intelecto, donde los filósofos, los que razonan, empiezan a ver las cosas de otra forma, aparece la reforma en la economía, la reforma social y también la reforma de la Iglesia, ¿no? Porque hay un remanente de personas que dicen, ya está, no puede ser. Claro. Mira, por ejemplo, alguien que aportó mucho
sin ser identificado como protestante, aportó muchísimo a la Reforma protestante y fue Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, ¿quién era? Pues era hijo de un sacerdote, fue incluso ordenado, curiosamente también, dentro de la orden regular de los agustinos, igual que Lutero, que también era agustino. Ahí tenemos siempre a San Ildefonso. Erasmo era agustino. Sí, sí, sí. Ah, pues no sabía, holandés, eso sí lo sabía, que era holandés, ¿no? Efectivamente, por eso se habla de Rotterdam, porque Rotterdam era de allí, neerlandés, como le prefieren decir, porque Sí, sí. Holanda es una parte de allí, ¿no? Pero de los Países Bajos y demás. Pero era neerlandés, era de Rotterdam. Y este hombre publicó libros que eran muy importantes. Él no quiso identificarse totalmente, a pesar de ser regular de esta orden de los agustinos. Él no se quiso identificar con la ideología de la Iglesia Católica. Y de hecho se liberó de sus, digamos, obligaciones sacerdotales para dedicarse a la investigación. Él fue un filósofo, filólogo, teólogo muy importante, pero quería andar en libertad para poder estudiar. Y lo que hizo fue tremendo. Él escribió una serie de libros sobre lo que estaba ocurriendo en ese tiempo y eran, lo que estaba escribiendo lo podía haber escrito teólogos protestantes realmente, aunque él tampoco se quiso identificar con una línea ni con otra para sentirse más libre en ese sentido. Pero, por ejemplo, Elogio de la locura, que es un libro que escribió... Lo he leído. ¿Lo has leído? Bueno, ¿de qué habla? Pues está hablando. Es un ensayo, ¿no? De las barbaridades, ¿no? De lo que estaba ocurriendo, ¿no? Claro, de las barbaridades que estaban ocurriendo en la curia romana. Él estuvo también visitando Roma, vio todo lo que existía allí y en un estilo un tanto satírico, pues empieza a desarrollar los males que hay y habla de las supersticiones que el hombre llega a practicar por su propia necedad. Y al final se manifiesta como un teólogo donde hace ver que la teología más importante es descubrir a Cristo en la palabra de Dios. Y eso es el reformador protestante, señalando todos los males de la Iglesia, pero es que espérate, que entre sus publicaciones está el Nuevo Testamento al griego, que será el Nuevo Testamento que se conocerá en teología como el Textus Receptus. Y esa será la base para Martín Lutero para poder escribir la Biblia en lengua vernácula por primera vez, al alemán, y hacer su traducción. Y en España será lo mismo, será el que utilizará también Casiodoro de Reina para escribir también la Biblia del Oso. Fíjate la importancia de un humanista, que a veces decimos, los humanistas son todos unos carnales y tal. No, lo que pasa es que los humanistas eran filósofos que escribían sobre la situación que había. Claro, pues unos podían escribir, podían ser filósofos ateos, pero otros que buscaran a Dios y que lo plasmaran como realmente la Biblia enseña, ¿no? Qué bueno, qué interesante. La verdad es que todos creíamos que Erasmo de Rotterdam era evangélico, era protestante. Fíjate tú que hasta el final, si es que ninguno quisieron renunciar realmente, lo que es que era insoportable la realidad que estaban viviendo y era una forma de protestar, pero claro, no podían protestar en el seno de la iglesia, tenían que hacerlo fuera, ¿no? Y Dios usa gente nacida de nuevo, Dios usa gente que tiene celo por sus cosas y el Espíritu Santo sabe a quién tiene que usar y dónde y para qué, ¿no? Y bendito sea el nombre del Señor que no han sido los únicos, porque tú que conoces la historia puedes empezar a mencionar personas que han ejercido influencia a lo largo de los siglos. Pero cuando uno mira con la perspectiva de por dónde están las huellas de Dios, puedes ver todo esto, es decir, cómo Dios utiliza a personas que no se identifican quizás como protestantes o como católicos, sino que simplemente están en su libertad individual, que era lo que marcaba en aquel tiempo, buscando qué es lo que Dios querría de ellos y cómo Dios se manifiesta de una manera que incluso es muy sorprendente. Por ejemplo, vamos a irnos a otro campo, al de los artistas. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci
era un espíritu inquieto, podríamos decir. Increíble lo eh, que él hacía, ¿eh? Tocaba todos los palos, Increíble. ¿eh? Lo llaman el polímata, que significa el que hacía de todo. Era inventor, era, ah, bueno, los Médico, descubrimientos en médico, cuanto al cuerpo humano, claro, eran tremendos. Era pintor, es que matemático. Es decir, la cuadratura del círculo, lo que él hizo de poner al hombre en un círculo dentro de un cuadrado, eso conllevó una serie de cosas que tenía que ver con la construcción, con una serie de temas muy importantes, pero lo que él hacía era precisamente romper ciertas estructuras para que se pudiera razonar viendo cuál es el propósito del hombre. Y ahí aparece el hombre vitruviano, que aparece además en forma de cruz, pero muy interesante con las explicaciones que da. Lo que están haciendo estas personas es, de alguna manera, romper moldes para que el hombre libremente pudiera buscar a Dios. claro. Hay Miguel Ángel. Yo tenía aquí, mira, te voy a poner para que podamos verlo, la creación de Adán, la Capilla Sistina, que tiene que ver con el Renacimiento. Ujú. Y, y es muy interesante lo que allí se expresa. Si te das cuenta, aquí tenemos en esta bóveda de la Capilla Sistina, pues este fresco, estas pinturas que se hacen en los techos, en las paredes. Ahora voy a poner algo un poco más amplio, donde aparece Adán y Eva. Perdón, en este caso Adán nada más y Dios, que en este caso aparece más o menos en el mismo nivel que Adán. Y eso normalmente Dios siempre se ponía en lo alto y el hombre muy abajo. En este caso se pone en un nivel más o menos aproximado, como que el hombre puede relacionarse con Dios. Sin embargo, junto con todas estas cosas, por eso yo he puesto aquí abajo el Internet del tiempo del Renacimiento. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había de todo. Es decir, esa facultad de buscar lo que era necesario para cada uno, suponía un escaparate de cosas. Es decir, como el Internet de hoy. Tú abres Internet y tienes ahí un montón de cosas. El Internet puede ser muy bueno o muy malo, Claro. dependiendo de dónde te enfoques. Si te das cuenta, a la derecha de Adán y Eva hay una mujer que los que estudian arte es una de las imágenes más conocidas también de esta bóveda de la Sistina, también de Miguel Ángel, que son las sibilas. Las sibilas eran profetas o profetisas, mejor dicho, que eran como adivinas muy antiguas. Esta concretamente es la sibila délfica, de Delfos. Y eran muy antiguas y tenían digo, esta figura, esta manera de entender las revelaciones de Dios y tal, pero esto era pagano, lo de las sibilas. Era pagano. Y eran las que buscaban en ese oráculo, por ejemplo, de Delfos, esta sería la sibila délfica que decía, lo que era la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Aquí se está recogiendo un poco todo, pero uno tiene que buscar a Dios en medio de todo, que es como ocurre hoy día. Es decir, tú no puedes obligar a las personas a creer en algo. Eso es todo lo que se manifiesta, pero tú date cuenta, razona, mira, y mira dónde está Dios. No vas a poder entenderlo todo, pero sí lo suficiente como para tener fe y creer, porque el Espíritu Santo va a obrar en ti. Y ahí está la realidad de los avivamientos. Si nos vamos a esta capilla que decía de la bóveda de la Sistina, ahí está toda la representación del Antiguo Testamento, pero también de la Biblia, el frontal, con todo el tema del nacimiento de Jesús, de los evangelios, hasta el Apocalipsis, hasta que el Señor viene, y todo eso rodeado por todas las historias del Antiguo Testamento, una representación gráfica, pero luego están las sibilas y luego están una serie de cuestiones que son paganas. Y en definitiva, lo que yo creo que se está haciendo ver también es algo que yo creo que Miguel Ángel quiso expresar de esta forma, ¿no? Y es que el hombre necesita a Dios, Ujú. pero el hombre por sí mismo no puede llegar a Dios. Por eso yo he puesto este círculo aquí, que estaba señalando en esta
diapositiva donde efectivamente falta un poquito nada más entre el dedo de Dios y el dedo de Adán. Y es el espacio del pecado. Es decir, el hombre no puede llegar a Dios por sí mismo. De ahí que ahí falte la figura de Cristo, lo que ahí se representa, quien nos redimió, quien nos liberó. Pero hay todo, digamos, pues una infinidad de presentaciones en este mundo que intentan llevarnos por un lado, por otro lado, pero donde la palabra de Dios, que es la que ajusta y enfoca todo, nos hace ver que es en Cristo donde está la salvación. Y eso es lo que llevará a los reformadores dentro del siglo XVI, siglo XV, siglo XVI, si hablamos ya de Martín Lutero en el 1517 con las 95 tesis, a manifestar que la salvación no viene de la Iglesia, que la salvación no es la Iglesia, que no es cumplir normas, que está habiendo mucha corrupción, que esto no puede ser y que lo importante es la palabra, vivir en la palabra de Dios. Pues de ahí que la palabra de Dios se manifestara como, digamos, el impulso reformador en todo el mundo. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es curioso, Juan Manuel, porque me estabas enseñando antes el cuadro de la mano entre el hombre y Dios, ¿no? Y se ve un detalle muy interesante, es que el hombre tiene la mano caída, sí. No tiene fuerza para levantarla, es Dios el que toma la iniciativa. Y me acordaba del versículo que dice, nadie va a Cristo si el Padre no lo lleva. O sea, si Dios no toma la iniciativa, nada de nada. La religión no puede llevarnos a Dios, nuestras obras no pueden acercarnos a Él. Tiene que ser Dios que tome la iniciativa y por eso envió a su Hijo Jesucristo, para redimir a la humanidad. Entonces es muy interesante ver que es Dios el que determina con su dedo lo que va a hacer y el hombre simplemente tiene que esperar a que Dios haga algo porque no puede hacer nada por sus fuerzas. Es interesante. Efectivamente. Y ahí es donde entra pues todo lo que es la guía de la palabra de Dios que nos enseña todo esto. Porque el tiempo de pues, ese renacimiento, de pensar las cosas significa, bueno, ¿y esto cómo lo puedo entender yo? Bueno, la Biblia te va a revelar. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe es convicción de lo que tú no ves, pero hay una convicción y hay una certeza de lo que se espera. Y eso es lo que se va a ir fraguando en todo este nuevo tiempo de la modernidad. Y va a producir, va a hacer un cambio muy importante en todos los aspectos, ¿no? Y por otro lado, esto se va a dar, como decía antes, por el impulso también del Espíritu Santo. Fíjate que cuando hablamos de la Reforma Protestante hemos hablado mucho de las 5 solas. No sé si te acuerdas que... Solo escritura, solo fe... Solo gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Bueno, pero tú fíjate que es una contradicción. A ver, explícanos. Porque es una manera de entender muy encasillada toda la Reforma Protestante y toda su ideología, porque no nos va a dar tiempo aquí ahora de hablar de todas las ideas que se plasman, aunque está todo centrado en eso, en que la palabra de Dios tiene que guiar, solo escritura, ¿vale? Pero en principio, si hablamos de 5 solas, no están solas, porque ya son 5. Claro. Y se Están complementan, claro, se complementan, y no se pueden estar complementan. aisladas. Claro, pero porque ahí lo que se está haciendo es un énfasis del problema que existía. La Iglesia Católica estaba dejando la palabra de Dios desplazada. Cuando se empieza a traducir la palabra al pueblo, y el pueblo lo entiende, antes iba a poner, pero bueno, no hace falta, que de hecho el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma se escribió? En griego, ¿no? ¿Y en qué griego? En griego, koiné. Koiné. ¿Y cuál era el griego koiné? El griego que hablaba al pueblo. Era el griego sencillo, no el clásico, no el más, digamos, culto, sino el que hablaba al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que conocer la palabra de Dios. Claro. Y ese era el papel de los apóstoles y de los discípulos y de los padres de la iglesia y de todos los que vendrían después, de todo el pueblo de Dios, dar a conocer. Pero la palabra de Dios había sido escondida. A la hora de liberar, por eso yo hablo del renacimiento de la palabra de Dios, cambia todo. Ahora, solo escritura.
No volvamos al tema de los fariseos. Solamente la ley, solamente las normas. Claro, solo la escritura, pero la escritura tendría que ser proclamada para conocerse, tenía que ser predicada, tendría que ser entendida. Por eso los protestantes reformadores abrirían colegios para enseñar a leer. Y precisamente uno de los padres que se conocen hoy como de la pedagogía, uno de los padres de la pedagogía es un reformador, que fue Juan Comenio. Y Juan Comenio lo que hace es precisamente impulsar un conocimiento que ayude al hombre a entender lo que está leyendo, no solamente a leer, sino y ahí empiezan a abrirse colegios. No solamente la Biblia como libro y ya está, sino sería como decía Karl Barth, un teólogo quizás muy señalado como liberal, pero desde mi punto de vista, cuando tú entiendes su teología, no es tanto. Él decía que muchos evangélicos han hecho de la Biblia un papa de papel. ¿En qué sentido? Porque parece que la Biblia es Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios, que es diferente. La Biblia, claro, el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero es el poder de Dios. Claro. Y muchas veces pensamos que si yo leo esto es algo mágico, si es la Biblia, y cambia todo. No, pero es Dios el que cambia. Porque si no llegaríamos de nuevo a las normas farisaicas. No solo la Biblia. Cuando se dice, bueno, solo la Escritura, solo la fe. Sí, pero la fe en Dios. La fe puesta en el Señor. Y solo gracia, claro, la fe y la gracia, porque si no tienes el don de Dios y la gracia, tú no puedes... Lo que pasa es que son los énfasis, la Biblia estaba escondida. No, solo la Biblia. La Iglesia no tiene que determinar qué es la palabra de Dios. La Biblia nada más. Vale, pero hay que explicarlo. Y cuando se dice solamente la fe, no, también, porque claro, la Iglesia decía que se podía conseguir el favor de Dios comprando cosas, ¿no? Que fue las 95 tesis en contra de la indulgencia y todas estas cosas que vendía la Iglesia Católica y la corruptela que había. No, que es por fe, es algo personal y que la fe tiene que ver con leer la Biblia y con escuchar la palabra y tomar decisiones personales. Y eso es algo que Dios da, solo gracia. Pero claro, hay que entenderlo a la luz de esa aceptación mediante la fe, de entender la palabra. Y cuando se dice solamente Cristo... ¿Cómo que solamente Cristo? ¿Y el Espíritu Santo y el Padre dónde están? Claro. Pero claro, es un énfasis porque se creía que había intermediarios humanos que eran por los que, el único mediador es Cristo. Pero el Espíritu Santo tiene que estar ahí. Y el Padre también, porque las enseñanzas bíblicas del tiempo de los reformadores eran trinitarias, ¿no? Bueno, pues eso, por eso digo que a veces nos explicamos mal y tiene que haber este fluir y este entender de lo que Dios hace cuando realmente hay un avivamiento que viene de él. Ahora, en términos históricos, una reforma, bien, pero y Lutero clavando un arte, eso es simplificar mucho. Claro, porque eso te iba a preguntar, Juan Manuel, ¿quién coordina la reforma? O sea, es que esto es más complejo de lo que parece. ¿Cómo surge todo? ¿Cómo se planifica? ¿Cómo se lleva a cabo? Claro. ¿Puedo hablar un poquito de lo... Pues yo creo que eso es una buena reflexión que podemos hacer. Muchos nos preguntan, bueno, ¿y vosotros tenéis algún papa que coordine todo? Claro, porque ¿cómo puede ser que en la Reforma Protestante, es verdad que en el siglo XVI, y yo insisto, con todo ese movimiento que ya venía de la Baja Edad Media, del Renacimiento y unos años anteriores del siglo XIV también, se empieza a dar un avivamiento que no es en Alemania nada más con Lutero, que se da en Suiza, que se da en Francia, que se da en Italia, que se da en España, que se da en los países nórdicos que tú citabas, en Holanda. Y todo eso, ¿quién lo coordina? Y todo eso, ¿cómo surge? Porque en España incluso todavía no habían llegado las ideas de Lutero. Pero es muy interesante que sí hayan llegado los libros de Erasmo. Y había surgido un movimiento que eran los alumbrados, se llamaban.
porque buscaban digamos, luz de la palabra de Dios para su vida y empezaban a tener una relación un tanto extraordinaria y le llamaban por eso los alumbrados. Y al final te das cuenta que, bueno, que aunque todo parece que surge simultáneamente, luego incluso en 1492 se descubre América y el Evangelio llega allí también, a raíz de toda esta reforma protestante. Y vamos a ver más adelante, dentro de esta modernidad, cómo van a salir grupos que reforman la reforma. Por eso la idea de la Iglesia reformada siempre reformándose, con ayudamientos que irán dándose especialmente también en este tiempo. Yo creo que ahí hay una supracoordinación de Dios. El Espíritu Santo está coordinando todo. Es decir, Miguel Ángel está escribiendo, está dibujando, perdón, la Sistina ahí por un encargo y tal, pero está dando un mensaje por un lado, un mensaje de Erasmo por otro lado, un mensaje de, antes estábamos citando, pues no sé, a Copérnico que nos viene ahí de pasada, pero que está dando también un mensaje con sus descubrimientos astronómicos. Y tenemos a Leonardo, por destacar a los más importantes. Pero luego tenemos a un montón de personas anónimas, hombres y mujeres, que se van a estar moviendo ahí. Es lo que los historiadores llaman el nicodemismo. Nicodemismo, ¿sabes por qué? Con Nicodemo, ¿no? Me ¿Qué pasó imagino, con vaya. Nicodemo? Que no quería que se enterara nadie por la Claro. situación que había, y de noche es cuando queda con Jesús. Qué Y interesante. hay un nicodemismo en todo este mover también reformador y de la historia de la Iglesia que va a estar durante muchos años. Por un lado, para preservar la idea y poder seguir compartiendo la palabra de Dios con mucha gente, y por otro lado, para no atarse con ciertas instituciones de la época, ¿no? Y esa es una realidad. Aprovechando esa observación que has dicho, ¿no? Del nicodemismo, ¿no? Que no lo había escuchado nunca como movimiento, ¿no? Que solapa un poco en la oscuridad un mover que existe, que el Espíritu Santo está obrando, pero bueno, al final Nicodemo se dio a luz, se dio a conocer, y yo creo Claro, que todo esto claro, también, ¿no? claro. Y la pregunta, porque ya se está acabando el tiempo, Juan Manuel, Sí. fíjate tú que pronto pasa, la pregunta que nos quedaría en el tintero es: la oposición que tuvo la reforma fue grande. ¿Cómo nos puede dar unas pinceladas de cómo fue la oposición o la contrarreforma, todo ese movimiento que se generó en torno a este fenómeno? Pues resumirlo es un poco complicado, pero decir que siempre que hay un avivamiento va a haber una oposición. Y la oposición estaba de aquellos que querían mantener el control Claro, de el la status Iglesia, quo, ¿no? El status quo de aquella... de aquella época. Ellos estaban acostumbrados a ser los líderes, de alguna forma los que estaban en sus tronos, en sus cátedras, y no querían moverse de ahí. Y efectivamente, hay una oposición que en este caso, en el tiempo de la Reforma, tendrá que ver mucho con la misma Iglesia Católica, con los papas, pero también con ciertos reyes. En aquel tiempo también nacería el emperador Carlos V, que va a asumir un protagonismo muy importante en esa oposición, buscando intereses que tiene que ver con poderes del imperio, de naciones, del papado, y que va a ir dando tumbos de un sitio para otro, llegando incluso, pensando en nuestro propio país, a los reyes católicos, porque fueron los abuelos del emperador Carlos V, de Carlos V, ¿no? El hijo de Juana la Loca. Y él percibió y vivió también todo lo que los reyes católicos, Fernando, Isabel o Isabel y Fernando, estuvieron enseñando. Isabel y Fernando se llaman católicos por el título que le dio el Papa, para defender la unidad bajo la fe católica, pero a la fuerza, ¿no? Y claro, eso cuando se habla de libertad individual, cuando se habla que cada uno puede creer, que cada uno puede buscar, y todo eso empieza a romper el esquema social, crea una posición tremenda.
como hoy día también suele ocurrir cuando surge un avivamiento o una posibilidad de lanzarse a lo que Dios quiere frente a cuestiones que están estancadas, ¿no? Podemos hablar mucho de todo esto. Claro, al final es una lucha espiritual, porque esa ha sido la batalla real en todos los tiempos que se ha concretado en el plano natural con ejércitos, países, corrientes, filosofía y todo un choque de cultura, porque el hombre no ha dejado de pelear desde Caín y Abel, ¿eh? Ese que no ha parado. Y ahí seguimos. Hasta que Cristo venga, me parece a mí que esto no va a parar, ¿eh? Ahí seguimos. Pero como decía antes, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y es la que nos va a mantener, es el equilibrio y es la que pues, nos va a dar sentido en todas las cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que avanzar, enfocar, etcétera, etcétera. Pues lo que siento es que el tiempo acabe y que hayas tenido que resumir tantísimo varios siglos. Tú como historiador que te gusta desarrollar todo, no es posible. Bueno, lo que pasa es este tiempo de la Edad Moderna no es que sea tantos siglos, pero ocurren muchas cosas. Es decir, el medievo era más pausado, más pausado. Aquí empieza a acelerarse todo. La imprenta, el descubrimiento de América, las tecnologías, tal, lo acelera todo. Por eso vamos a ver más adelante, dentro todavía de la Edad Moderna, cómo la Reforma Protestante va a impulsar también, cómo el Señor, cómo la palabra de Dios en ese avivamiento va a impulsar otros avivamientos que van a dejar la historia de la Iglesia de una manera plasmada, de una manera bastante singular. Pero vamos a ver la huella de Dios en medio de todo esto. Amén. Bueno, pero eso será historia de otro programa. Ya terminamos. Muchas gracias, Juan Manuel, doctor en historia, pastor, compañero y amigo. Encantado de poder acompañarte estos 10 programas que llevamos. Todavía nos quedan unos cuantos, pero interesantísimo. Y te damos gracias y le damos gracias al Señor por hacernos sencillo y al alcance todos estos datos históricos que nos muestran que Jesús siempre ha tenido vigencia en la historia del hombre, que el Espíritu Santo ha estado trabajando todo el tiempo, lo sigue haciendo, y que cuando Cristo venga por nosotros se acabará la historia tal como la conocemos y volveremos a una nueva historia reformada de verdad. Pues un abrazo, querido Juan Manuel, y que el Señor te bendiga. Un abrazo para vosotros, para ti, Juan Carlos. Gracias. Y a todos nuestros oyentes, que el Señor os bendiga muchísimo. Espero que hayáis disfrutado con la historia de la Iglesia en la edad moderna, ya los cambios que hubo radicales en tantas áreas, como el Señor siempre ha estado fraguando, y se produjo un avivamiento maravilloso en esta época que todavía podemos disfrutar hoy día. Pues nada, un fuerte abrazo, como decía, que el Señor os bendiga. Ya sabéis que podéis ver este programa en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida, ahí podéis verlo cuando queráis. Y nada, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Un fuerte abrazo.